Bien, ahora vamos a analizar un segundo texto de sistematización, este realizado por mí, que tiene unas formas de manejo de la información diferentes. Este sería el ejemplo número 2 de sistematización para que tengan presente pues como qué tipo de estructuras o cómo con la información que ya colectaron a partir de su implementación, ya saben de una, dos o las tres sesiones que hayan planeado, eh, poder seleccionar, organizar y analizarla. En este caso, pues como ustedes pueden ver ahí, he seleccionado ciertas partes relevantes solamente por el video. Ustedes van a tener acceso también a este documento eh, que indica básicamente los contenidos de la planeación, es decir, que es la primera parte que les solicité con respecto a la planeación y las actividades. Y es presentar de manera textual qué se trabajó en términos de la planeación. Entonces ahí encuentran ustedes que se trabajó con grado octavo de un colegio pues X para estudiar las alteraciones genéticas. Fueron dos sesiones de trabajo. Esas sesiones estaban guiadas por unas preguntas que son se trabajan a nivel de todo el periodo, que son cuál es la influencia de la sociedad en personas con alteraciones genéticas y por qué las mutaciones son relevantes en la evolución del sistema viviente. Esas preguntas se vinculan frente al propósito general del curso de esa parte y es este que ustedes encuentran acá, el de criticar la aplicación. Y luego se indica cómo fue el desarrollo de las actividades. Primero se realizó una pregunta donde los estudiantes podían contestar y para poder indagar sus ideas con respecto al tema de las alteraciones. Y después se socializaron esas preguntas, se hizo una discusión y se presentó posteriormente la película XXY para que ellos, a partir de lo trabajado, empezaran a construir o elaborar un escrito argumentativo que después iban a sustentar en grupos de 5 personas, conformado cuatro estudiantes y un docente. Cada uno llevaba su escrito y lo que iba a hacer era un ejercicio de discusión frente a unas preguntas que ya van a poder visualizar. Eh, como ven, toda esa primera parte de contextualización es la esquematización o indicación o ubicación de la parte de la planeación, el grupo, la institución a nivel del documento. Luego, se indica que particularmente esa información se va a analizar a través de dos tipos de instrumentos que son que son en este caso productos escritos, que son en primero los cuadernos y los escritos que ellos realizaron y segundo el diario de práctica que pues yo tenía, el que fui alimentando a través de las discusiones que sostenía con ellos y registré sus intervenciones, particularmente en la discusión en el espacio de discusión sobre el escrito que se realizó en grupos. Y esa información iba a ser seleccionada, leída a partir de esos instrumentos escritos y se iban a subrayar esas ideas que se consideraban relevantes. Mm, a la luz de unas categorías previamente establecidas que fueron los conceptos que trabaja Arca Guidoni Mazzoni sobre el lenguaje, la experiencia del conocimiento en un primer momento. Y con esa misma información de los cuadernos escritos y el diario de práctica se realizó un segundo momento de análisis que se enfocaba era en la diferenciación que establece Segura frente a la información y al conocimiento. Entonces, quiero que vean cómo con una misma información se pudieron hacer dos momentos diferentes de sistematización o análisis diferentes. Perfectamente, pues podría salir dos sistematizaciones, una con desde ese autor, el otra desde otro autor, otra con esa misma información que no tenga categorías previamente seleccionadas, sino que sean categorías que emerjan de lo leído, ¿sí? Sin embargo, para aquellos que no quieran ponerse en la tarea de, pues al momento de hacer la lectura y de mirar la información, a ver qué cosas emergen para poder analizar, yo les planteaba a ustedes que en cada sesión del seminario estuvo diseñada de tal forma que diera elementos a ustedes para poder analizar aspectos diferentes o en conjunto. Pueden trabajar, por ejemplo, aspectos como qué es lo que se debe enseñar en la clase de ciencias. Esa idea de ciencias de los lineamientos podría ser un asunto a trabajar en la clase. El asunto de las planeaciones, vinculado también con los estándares y los DBA, pues otra forma de analizar lo que ustedes hicieron. Los problemas de estudio en cada una de las ciencias y las posibilidades de interdisciplinariedad podría ser otra forma de estudio y de ahí ya hay lecturas de base que pueden tener. Y
también el asunto de los trabajos prácticos, como lo trabajamos, puede ser en el caso de alguna persona que pueda presentar sus implementaciones desde un laboratorio o desde la deficiencia que puede presentar el trabajo práctico en su misma práctica. Es decir, a la luz de eso que hemos ido trabajando, poder tomar elementos para analizar lo que ya se implementó. Entonces, no quiero que entren acá en pánico de pensar que es que tienen que seguir esos autores para hacer su sistematización. No, también pueden hacer que emerjan esas categorías de análisis a partir de lo que ustedes encuentran de elaboración de sus estudiantes. También pueden utilizar categorías que ustedes estén trabajando y de las que ya tengan mucho dominio desde sus trabajos de grado, porque debería tener sentido. Entonces, como se hace en dos momentos, el primer momento es el que se hace el análisis a partir de la lectura de las categorías de Arca, Guidón y Masoni. eh, y el segundo momento sobre las categorías de información y conocimiento de Segura. Entonces, primero se trabaja pues este título de sobre las alteraciones genéticas, donde se presenta la actividad, donde se les preguntaba a ellos qué es una alteración genética. Ellos debían hacer una explicación lo más amplia posible sobre este concepto. Se organizó esa información y se leyó y se organizó en este cuadro que ustedes están viendo ahí. Entonces, de la información y los instrumentos, cuadernos escritos y de la misma práctica, se tomaron evidencia estos fragmentos de ahí. Entonces, por ejemplo, este fragmento, provocar problemas como síndrome de Down. Se puede producir una falla en la mezcla de los padres y puede causar malformaciones. Acá esto causa, no es que me haya equivocado, sino que hay que transcribir tal como él lo colocó. En este caso, esta es una transcripción de cuaderno, entonces si él le falta una R y demás, hay que colocarla y demás, porque es parte de la forma en la que tiene de expresarse. Con las transcripciones de los videos puede cambiar el asunto. A esas tres comentarios que ellos tienen, a esas tres selecciones de ideas que yo hice en ese momento, le hice un análisis que fue el siguiente. Primero indico que al parecer esas respuestas son construidas tomando como referente la experiencia que tiene el estudiante de la relación con algunos medios de información y comunicación, ¿sí? Que generalmente puede estar vinculada a referirse a la alteración genética como al síndrome de Down. Y y se ha vuelto popularmente mencionada y conocida por ellos. Entonces, cuando hablan de síndrome de Down, muchos hicieron referencia al síndrome. Cuando hablan de alteraciones genéticas, muchos hicieron alusión o se ejemplificaban a través del síndrome de Down porque tiene cierta lógica. A través de lo que ellos ven comúnmente en términos de los medios de comunicación. Luego también se decían se hacía otra análisis a partir de esas mismas, y es, si bien comúnmente se relacionan las alteraciones genéticas con malformaciones, a nivel físico se observan dos categorías donde proceden estas. La primera pues la refería al síndrome de Down, que no tiene una base hereditaria, y el otro que tiene una base hereditaria particularmente de padre a hijo. Entonces, como las alteraciones genéticas no se han logrado desmarcar en esas explicaciones, de que no todo, que alteraciones genéticas no solamente es aquellas que pueden ser heredadas por los padres, sino que también pueden darse de manera congénita. Entonces también ahí ustedes también pueden hacer análisis de tipo teórico y práctico a partir de su conocimiento propiamente en la ciencia. Entonces ustedes pueden ver acá, la primera es de un estudiante, la segunda es de otro estudiante y la tercera es de otro estudiante. Entonces ustedes pueden ver esquematizados cómo se toman diferentes elementos de diferentes estudiantes del mismo diario y se organizan en ideas para ser analizadas en bloque, como ustedes ven acá que se analizó en bloque. Luego acá también se toman esta serie de ideas textuales como evidencias o como testimonios, como lo quieran entender, como registros de información, y se hace el análisis de lo que se está presentando ahí. No solamente puedo presentar eso sin decir nada sobre eso. Si lo seleccioné y lo organizo en conjunto es porque tiene algo de unidad de análisis en concreto. Acá se puede ver particularmente entonces otro ejemplo. Vean cómo no tienen que coger toda la idea completa, sino que acá yo cogí esta idea que está de verde, luego lo que seguía diciendo el estudiante no me pareció relevante, por eso coloqué entre paréntesis los puntos suspensivos y posteriormente seguí con la idea que mantuvo el estudiante como una forma de citación, ¿no? También el asunto de las imágenes y las representaciones pictóricas que utilizan para dar cuenta de lo que comprenden es bien importante, y a todo eso se le hizo un análisis en particular. Luego, en esa tabla, no tienen que organizar todo en tablas, ¿no? Pero es una forma muy clara de presentar la información.
se realizó una consideración general a partir de esa primera actividad, que es lo que ustedes pueden leer y encontrar acá. Después se presenta con este título sobre el caso, sobre el caso de una alteración genética. eh, Se presentó, eh, se sigue describiendo cómo fue el desarrollo de la actividad y entonces luego los estudiantes que respondieran las preguntas planteadas, se socializaron las respuestas y se empezó a encontrar un patrón de regularidad en todas ellas con los mismos estudiantes. Así se hicieron algunos comentarios y empezaron a establecerse unas problemáticas generales, particularmente cómo todo lo que es diferente en la discusión con ellos parece causar miedo y no lo entendemos y solemos tener cierta discriminación con ello. Eso en parte como una introducción a la película de XXY que tiene un contenido sexual y crítico que debía darse una antesala. Obviamente esa película tenía permiso por parte de los padres y demás para tomarlo en un sentido académico. Se describe de esta segunda parte, que es un caso puntual de una alteración genética, unas preguntas, más o menos es la idea de un cineforo, unas preguntas sobre los que ellos van a tratar de cuestionar y ver la película para después realizar el escrito, ¿sí? Después de con ese, el trabajo de ese escrito, se volvió a hacer el mismo trabajo de lectura y seleccionar las ideas que parecieron relevantes, luego juntarlas en estas unidades. Todas, por ejemplo, esta idea pertenece a un estudiante, esta idea pertenece a otro estudiante, esta a otro estudiante, y así. Entonces, si bien son de diferentes estudiantes, son ideas que indican una cosa en concreta o cuando se realizó la sistematización indican una cosa en concreta de análisis, que fue lo que se realizó en la segunda parte. Entonces, a partir de esas diferentes ideas de diferentes estudiantes, de los escritos y de lo que ellos decían al momento de sustentar, se juntaron y se realizó como evidencia para hacer este análisis a partir de esas ideas, que es lo que ustedes pueden leer en esta parte de acá, ¿sí? Recuerden, los análisis pueden ser de todo tipo, disciplinar, pedagógico, de muchas formas. Esto para cada una de las categorías de lenguaje, experiencia y conocimiento. Se terminó con eso y se realizaron sus consideraciones generales con respecto a este primer momento de sistematización de Arca, Guidón y Masoni con esas categorías de experiencia, lenguaje y conocimiento. El segundo momento fue con esa misma información de esas mismas actividades, ahora ponerlas o analizarlas tomadas de la mano de otro autor que pone una discusión diferente y es esa diferenciación que hay que hacer entre información y conocimiento en el aula, que es Dino Segura. Acá, pues en este segundo momento se dice que se dicen cosas diferentes a lo que se dice en el primer momento con los mismos elementos de la información. Entonces yo puedo construir una sistematización, muchas sistematizaciones, hacer muchos análisis de la información a partir de qué es lo que busque preguntar o qué busque organizar y decir sobre las ideas que me parecieron relevantes en cada uno de los testimonios o de los productos de los estudiantes. Entonces ustedes van acá a poder encontrar, pues lo que se dice, ustedes lo van a poder leer con más calma, ¿sí? Y se hace una otra tabla para organizar aquellas evidencias que apuntarían a lo que se entiende por información y aquellas que apuntan a lo que se entiende por conocimiento, indicando obviamente que una distinción que se hace al momento de información y conocimiento es la que se enmarca en la experiencia y es que el conocimiento es aquellas que se indicaron como aportes del conocimiento son aquellas que tienen un sentido de apropiación mucho más fuerte en su escritura. Se hace, acá en esta selección, una consideración sobre este concepto de información con respecto a la práctica y luego unas consideraciones con respecto al conocimiento. Acá unas consideraciones generales. Siempre es importante que no dejen las cosas vagas. Es un asunto de leer, seleccionar, descomponer, recomponer y analizar. Y finalmente los referentes teóricos. ¿Sí? Esa es otra forma de hacer sistematización, espero pues que también les parezca más ilustrativa y una forma de tratar la evidencia de manera diferente. El asunto de las imágenes, los dibujos y demás es muy importante también que no lo dejen de lado y ya lo vamos a ver en otro ejemplo de sistematización. Muchas gracias.